La última reforma. Estimada teleaudiencia, le damos la bienvenida una vez más a este su programa, La Última Reforma. Le recordamos que nos puede seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp y en nuestro canal en YouTube. En el programa anterior abordamos el tema la sana doctrina y encontramos en Gálatas capítulo 2 un fascinante relato que habla de lo sucedido tras bambalinas entre la problemática que presentaban los judíos y los gentiles. Pedro y Santiago simpatizaban con los judíos cristianos, pero actuaban hipócritamente para con los gentiles, hasta que el apóstol de la gracia, el apóstol a los gentiles y a quien se le fue revelada la sana doctrina, los confrontó públicamente. En Hechos capítulo 15 encontramos de una forma más detallada la forma en la que se dieron estos hechos, en la cual el apóstol Pablo reprende fuertemente a Pedro y a Santiago. Lo que enseñaban los discípulos era ley mosaica. En cambio, Pablo nos habla de un verdadero evangelio. Nuestros líderes religiosos en la actualidad hablan de cumplimiento de la ley, hablan de seguir dogmas o doctrina. Sin embargo, no se circuncidan. Esto nos dice que están tratando de enseñarnos una tradición que no corresponde a nosotros los gentiles. El apóstol Pablo habla con meridiana claridad con respecto a nuestra posición y nuestra condición de hijos para con Dios. El tema de esta noche es la sabiduría oculta versus la sabiduría humana. El texto base lo encontramos en 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos para nuestra gloria. En breve estarán con nosotros los ministros competentes Rodolfo Caldera y Saúl Emilio Chávez. Enseguida regresamos. La Última Reforma es un espacio para reflexionar desde la perspectiva del Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Este no es un programa de debates, tampoco de consejería o de oración, únicamente abordamos el Evangelio de la gracia. Nuestro interés es compartir la doctrina del Evangelio de la incircuncisión para edificación a los creyentes. Este es un programa no apto para religiosos, y está dirigido para cristianos maduros. Bendecido eres, gracia y paz. Fuimos liberados totalmente y adoptados como hijos de Dios. Toda nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Contamos con una fe que oímos, leemos y que nos fue otorgada. Nada ni nadie en esta vida nos podrá separar del amor de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas verdades espirituales el cristiano religioso no las puede entender. Muchos prefieren ser insultados y acusados constantemente por líderes pseudo-espirituales. Pablo, es apóstol de los gentiles, te exhorta a que vivas en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En la Última Reforma somos un equipo de creyentes comprometidos con lo revelado al apóstol Pablo. Es el momento que reflexiones y aceptes estas verdades y vivas tu vida en total armonía con el Evangelio de la gracia.
Muy buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía. Les saludo a quien les habla, Rodolfo Caldera Mejía, y Saúl Emilio Chávez, ya una compañía permanente. Gracias a ustedes por estar pendientes de esta programación. Un saludo muy especial a Ruth Esther Rodríguez Huete. Ella, estuvimos hablando con ella la semana pasada. Y también un saludo para Darwin Ruiz. Ambos son de Jinotega. Un saludo para ellos hasta allá. Y gracias también a ustedes por estar pendientes de la programación. Ellos se han sentido cómodos con algunos de los temas que hemos abordado y eso nos satisface sobremanera. Un saludo también para Blanca Canales. Al contrario de nuestros dos primeros televidentes, Blanca Canales nos ha estado escribiendo mucho, preguntando mucho en las redes sociales, y aunque no está en consonancia con algunos temas, ella está siempre pendiente de los aportes que nosotros hacemos, principalmente a través de Facebook. Y siempre un saludo también hasta Huigalpa a Ricardo Pedrosa. Él está en nuestra sintonía ahora. Tenemos un número que hemos estado compartiendo siempre en el programa. Este número lo tenemos dispuesto para WhatsApp. Aunque bueno, dicen de que hoy hubo un corte momentáneo del WhatsApp. No me percaté de eso. Sin embargo, si ustedes tienen una inquietud relacionada con el tema que vamos a abordar esta noche, les invito a que hagan sus consultas a través del 7708-4267. Este número es únicamente para mensajes de texto al WhatsApp y que estén relacionados con el tema que vamos a abordar esta noche. No es para llamadas telefónicas. Pues bien, el tema de hoy es sabiduría humana, sabiduría oculta. Precisamente vamos a estar abordando este tema. Esperamos que pueda ser de mucha edificación y utilidad para todos ustedes. De hecho, el lema que nosotros tenemos como la última reforma es precisamente la frase del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Él predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Mucho se ha manejado, Saúl, y ustedes que nos están viendo ahora, sobre ese hecho histórico que relaciona a Salomón con la sabiduría. Llegó un momento de su vida en que él debe atender los menesteres de gobernante y él le pide a Dios en el contexto de lo que estaba establecido para el pueblo judío, y él obviamente estaba sujeto a ese mismo marco conceptual, él le pide sabiduría. Pero estamos hablando de sabiduría humana, sabiduría para lo cotidiano, sabiduría que también aprendemos en la educación primaria, en la educación secundaria, y también tiene que ver con esa administración religiosa que fuimos recibiendo desde pequeño. Fuimos formados en una corriente de pensamiento religiosa y obviamente todo eso engloba lo que hoy podríamos conceptualizar como la sabiduría humana. Pero Pablo también habla de la sabiduría oculta, si bien lo relacionamos con el texto de 1 Corintios 2:7. Pues precisamente esa relación que hace Pablo es la que queremos compartir con ustedes ahora, esperando de que esto pueda ser el detonante para que se le despierte el entendimiento a muchos de ustedes que nos están viendo ahora. Nos escribía también acá, tenemos una consulta aquí de Pedro Carlos Guevara, un saludo también para él. Hay mucha convulsión por lo que está pasando en el mundo, a nivel de las noticias, a nivel de hechos sangrientos, incluso acá en nuestro país. Las personas que estaban siendo juzgadas por el hecho religioso que aconteció ahí al lado de Rosita también ha generado muchísima inquietud. Sin embargo, no olviden que este es un programa que
en la que buscamos generar una reflexión sobre el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Esto no es un programa de consejería, esto no es un programa de interpretación también de esos hechos cotidianos a los que con la sabiduría oculta podemos abordarlos de una manera más amplia. Nosotros no establecemos ningún tipo de patrón de conducta hacia las personas porque generalmente, hoy casualmente conversaba con alguien, Saúl, y esta persona se sintió aludida por lo que hablamos un tema hace unos miércoles, sobre el hecho de que Jesús no era un patrón o un ejemplo a seguir. Y yo sé que a muchísimas personas esto les afectó, porque me dice la persona con la que he hablado hoy, no, pero es que él es mi modelo, no hay otra manera de yo entender la vida. Sin embargo, el paradigma del modelo es el paradigma que nos ha dado la religión, porque la religión lo que busca es que tú tengas un comportamiento X. O sea, la única manera de tenerte sojuzgado es que tú te comportes de acuerdo a un esquema que ellos nos han planteado. Entonces, esa persona me preguntaba, pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a seguir el patrón de Pablo? ¿Vamos a ser paulistas ahora? La misma inquietud que Blanca Canales nos hizo a través de las redes sociales. El punto es que Pablo se pone de ejemplo, pero no de conducta o de comportamiento humano. Pablo se pone de ejemplo en relación a la sabiduría oculta. Se pone de ejemplo en relación a la doctrina. De tal manera que, ¿cómo debes comportarte? Me preguntaba esta persona, entonces, ¿cómo vivo? Pablo dice que él ya no vive, dice que Cristo vive en nosotros. De tal manera que cómo te comportes, cómo te enfrentes a los problemas cotidianos, cómo determines en tu pensamiento la estructura o el esquema que va a establecer, cómo vas a interpretar tu alrededor, eso es algo que está en tus manos. Se nos quitó esa ley de piedra, esa ley de ordenanzas que había, y se nos dio una nueva ley, la ley del espíritu de vida, que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Pues entonces, para entender nuestro alrededor, para entender el mundo, necesitamos la sabiduría oculta, la cual Él predestinó antes y destinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y ese es en el cual nos vamos a enfocar en este momento, Saúl. Bueno, el tema es muy bueno porque normalmente la religión se vive desde un aspecto humano, carnal. Y el tema nuestro esta noche no es bien confrontativo, la sabiduría humana versus o en contra de la sabiduría oculta. Fíjate bien, Rodolfo, que todo ministro competente, y eso lo dejó bien claro Robert Salomon Arias, nos definió y él mismo se definió igual a Ronay como ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, todo lo que un ministro competente de este nuevo pacto debe predicar, en primer lugar, es el evangelio. Entonces, no debe predicar, por ejemplo, sobre metafísica, ni sobre política, ni sobre simple moralidad, ni predicar sermones enlatados, que es lo que todo líder actual predica. Esos sermonetes de simple moralidad están por doquier. Entonces, brilla por su ausencia aquí la sabiduría oculta, que es para el hombre interior, para el espíritu. Ahora, ¿qué es el evangelio? Bueno, es algo nuevo, es algo novedoso, es una buena nueva. Y si el evangelio es algo nuevo y es tan bueno, esto significa que nada lo puede igualar. Ahora, fíjate, la mente humana se ha alejado tanto del discernimiento espiritual y lo que ha manifestado en lo cual ha trabajado la mente humana es en costumbres, en un esquema religioso y en doctrinas de hombres. Que naturalmente esa doctrina de hombres lo que hacen al creyente es meterlo en una moralidad religiosa de no hagas, no gustes ni aun toques. En conformidad, dice el apóstol Pablo, a doctrinas y mandamientos de hombres que en un momento determinado todas esas doctrinas se destruyen con el uso.
Fíjate, me llama la atención cómo Pablo le escribió a los Corintios, por ejemplo, en la primera carta, en el capítulo 2. Y voy a leer 3 versos, Rodolfo. Prácticamente voy a leer, 5 versos, del 1 al 5. Perdón. Dice primera carta a los Corintios 2:1, dice, así que hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio, el testimonio de Dios. Y aquí hay que hacer un énfasis claro, que lo que Pablo presentaba era el testimonio de Dios, no presentaba su propio testimonio, ni el mérito que tenía de ser un cristiano por lo que él había logrado por sus obras, no, presentaba el testimonio de Dios. Y cuando él lo presentaba, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando él llegó o fundó la iglesia en Corinto, por ejemplo, estaba Gallo, estaba Estefanas. Él no llegó preguntando, Estefanas está casado con fulana, o Gallo vive en una relación de hecho estable con la ama que tiene, o Tito, por ejemplo, pues hubo un rumor grande y se dieron cuenta pues de que Tito vivía con la mujer de su padre, con su madrastra. A Pablo no le interesó en lo absoluto las circunstancias de vida de cada de cada persona que pertenecía a la iglesia ahí en Corinto. No le interesó en lo más mínimo. Él no llegó preguntando si era ladrón fulano, si era borrachón el otro. No le interesó en lo más mínimo. Y lo dice Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto implica que hay una doctrina la que él les presentó. Pero sigo leyendo el verso, ¿verdad? Y estoy entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, que es lo que hoy abunda, la persuasión humana. Entonces vienen los líderes actuales y le dicen al creyente, o más bien utilizan el término inconverso, incrédulo. Usted quiere aceptar a Cristo, venga, pero cuando usted lo acepta debe dejar todo lo que humanamente o en el mundo usted hacía antes. Humana persuasión. Es mentira que una persona al llegar y congregarse va a cambiar su actitud. Esa es la hipocresía más grande que hoy en día el sistema religioso presenta. Ahora voy a terminar leyendo, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Él no llegó haciendo milagros, él no llegó hablando lenguas, sencillamente lo que le presentó fue el testimonio de Dios, punto. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mire cómo dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el testimonio de Dios, en el Evangelio de Dios. Ahora, fíjate bien, muchos critican a Pablo y muchos dicen, no, es que posiblemente Pablo haya inventado ese nuevo Evangelio. Pero yo digo claramente que el Evangelio, el testimonio de Dios que Pablo presentó y escribió, no fue producto de su propio intelecto humano. Es más, nunca lo hubiese podido inventar. Porque si leemos el verso y vamos a lo que acabas con anterioridad, lo relacionaste, que es primera carta a los Corintios 2:7, dice que es una sabiduría oculta, una sabiduría que fue predestinada ¿desde cuándo? Desde antes de los tiempos de los siglos. Y que el único a quien Dios escogió para presentar esa sabiduría oculta, predestinada, fue el apóstol Pablo, al único. No, y lo interesante de este hecho es que relacionábamos lo de Salomón, que incluso es un punto de partida de muchos predicadores de la actualidad, porque ponen a Salomón como el más sabio de todos los hombres que han existido. Sin embargo, cuando Pablo dice que hubo una sabiduría que se ocultó, quiere decir que aún Salomón quedó relegado de haberla recibido. Exacto. No la conoció efectivamente. Y que el primero que la recibe, el primero que la entiende, el primero a quien se le otorga,
es precisamente a Pablo. Y esto también genera muchísima molestia. Claro. Que porque Pablo, que porque Pablo. El punto es que Jesús de Nazaret también no recibió esa sabiduría. Porque si bien es cierto, Dios se mostró en él, Dios se sujetó a las mismas consideraciones que había hecho sujetos al pueblo de Israel. Por eso Pablo es bien categórico cuando dice que él nació bajo la ley y que él fue esclavo de la circuncisión. El asunto es este, que la sabiduría religiosa que ha rondado el mundo por siglos, de una u otra manera, fueron elementos distintivos para Dios ocultar su sabiduría. Y eso, a quien se lo deja claro es precisamente a los corintios. Pero yo quiero hacer dos acotaciones aquí que yo considero que son relevantes. La primera, Pablo establece la diferencia entre sabiduría humana y sabiduría oculta precisamente a la iglesia más niña a quien él le escribe, que es la iglesia de los corintios. Quiere decir que sopesar las dos sabidurías únicamente era comprensible para aquellos que no habían alcanzado madurez espiritual. Por eso dice Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice, hablamos entre los que han alcanzado madurez. Ese es el primer elemento que hay que distinguir. Porque incluso, aún muchos que manejan gracia, yo he escuchado conversaciones como por ejemplo, pero es que bueno, en el aspecto teológico las verdades espirituales no pueden acercarse. Pero es que en el estado de niñez espiritual, todos esos elementos son necesarios. Por ejemplo, uno está digamos, en el primero y en el segundo grado. Yo no sé cuántos pues, han tenido la oportunidad tal vez de estudiar con uno de esos niños que están en primero o en segundo grado. O si no han estudiado, han visto al menos los textos de estudio. ¿No te resulta ridículo, por ejemplo, ya en mi caso, pues, ya soy un adulto, en tu caso, Saúl, cualquiera de ustedes que nos están viendo, ¿no te resulta ridículo ver, por ejemplo, la mecánica o la metodología para que aprendan a sumar? Claro, pero para la mentalidad de él, para la mentalidad del niño de 7 años en primer grado, que está aprendiendo a sumar, que está aprendiendo a restar, es un reto de enormes proporciones, grandísimo. De tal manera que para él, en ese momento circunstancial, esa es una sabiduría inalcanzable. Es un reto enorme. Entonces, ese es el primer elemento que hay que distinguir aquí. El segundo es el hecho de que en medio de todos esos esquemas de sabiduría que genera la religión o que genera la humanidad como tal, el caso de la ciencia, la física, la química, en fin, están escondidos precisamente porque a Dios así le plació. Y mira cómo se lo advierte precisamente a la iglesia niña. Y lastimosamente hay que decirlo. Los corintios no entendieron. Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 1:20. Primera de Corintios, perdón, 1:21. Primera de Corintios 1:21. Bueno, vamos a leerlo desde el 20 para hacerlo un poco más. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Pablo. ¿Dónde está el escriba?, dice. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?, se pregunta Pablo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en el conocimiento de Dios, en el ser Dios, dice, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, dice, mediante la sabiduría. Fíjate, pareciera que Pablo hace una especie de contradicción, pero no, él dice, en la sabiduría de Dios, Dios se escondió mediante la sabiduría humana. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Quiere decir que en la sabiduría religiosa, en la sabiduría humana, en la sabiduría normal, Dios está escondido, porque así mismo le plació a él hacerlo. Pero en lo que llama Pablo la sabiduría oculta, ahí sí está todo el entendimiento que tiene que ver con Dios. De tal manera que, si siempre lo hemos dicho, interpretar a Dios desde el punto de vista humano es imposible, totalmente imposible, a tal punto que Pablo, escribiéndole a los romanos, les dice en el 11:33, oh profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios,
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pero dice que la sabiduría de Dios es insondable. Entonces, si puedes sondear a Dios, si puedes visualizar a Dios, si puedes percibir a Dios, entonces quiere decir que no estás en la sabiduría oculta, estarías en la sabiduría humana, estarías en la percepción de tu sentido. Y aquí es donde es importante entender que en la diferencia de las dos sabidurías está prácticamente la vida y la muerte, Saúl. Porque es que la religión te mata. La religión poco a poco te ciega y te va cegando y te va cegando a tal punto que llega un momento en que al quedar enceguecido, ya Dios es ajeno a tu vida. Y necesitas precisamente niñez espiritual para poder entenderlo. Entonces recurres a las imágenes, recurres a los hechos concretos, recurres a las historias, recurres, en fin, a toda una serie de espectros y de situaciones que en la parte de la vida espiritual no tienen ningún tipo de relevancia. Y esto es bueno que lo entendamos porque es precisamente aquí donde está el ápice, la punta de lanza para nosotros poder entender lo que realmente Dios ha dispuesto para la iglesia en estos tiempos que vivimos. Hay un hecho que es significativo y es que hoy la iglesia en sí le da más relevancia, por ejemplo, a estos sermones enlatados, que hoy en día usted los escucha por radio, televisión, que a la propia doctrina paulina. Ahora, me llama la atención que Pablo le llegó, fíjate, a esta iglesia de niñas, como la iglesia actual, son niños en Cristo. Ellos se dicen hermanos, ellos van a un sitio donde creen que es la iglesia, un edificio, y ellos siguen siendo niños porque no consideran su posición y condición de cristianos. Ahora, hay que considerar la doctrina del apóstol Pablo, la sabiduría oculta, la predestinada. Y una vez que la persona, un cristiano, considera la sabiduría, o más bien la doctrina, la sana doctrina, entonces la relación va a comprender con profundidad la relación que tiene la muerte de Cristo. Cuando Pablo habla de y presenté a Cristo crucificado, no es llevar un crucifijo con un detalle de un muñequito crucificado, no, señores, está hablando de doctrina, el apóstol Pablo. Ahora, cuando una persona que tiene madurez considera la relación que tiene la muerte de Cristo, entonces va a entender que la muerte de Cristo cumple 4 funciones. Fíjate qué interesante es esto, Rodolfo. Primera, por su muerte la ley es honrada. Segundo, el pecado es quitado. Tercero, la justicia de Dios es satisfecha. Y cuarto, va a entender que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. El problema de la religión es que ellos viven en un pacto caduco, un antiguo pacto, y ese pacto es por obras, y lo hemos venido diciendo repetitivamente. Ahora, cuando una persona entiende que Cristo, una vez muere y resucita, Él es mediador de un nuevo pacto. ¿Cómo es posible que la iglesia está todavía cumpliendo mandamientos y ordenanzas de un antiguo pacto que prácticamente fue quitado en medio, igual que el pecado? Entonces, se debe considerar esto. Ahora, ¿qué es lo que hace la sabiduría humana? Desecha la gracia de Dios, desecha el sacrificio de Cristo. Y entonces, cuando uno entiende que estas personas desechan el sacrificio de Cristo, el término de desechar es hacer nulo el sacrificio. Y al hacerlo nulo, estas personas están rechazando ese sacrificio. Fíjate que me llama la atención, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, de la actual conducta de la iglesia de niñas hoy en día, y hablo en general, ¿verdad?, de todos estos grupos denominacionales que conforman esa iglesia. Por ejemplo, yo veo en ellos el retrato del fariseo. El fariseo decía que él diezmaba de la menta, del eneldo y del comino, y lo decía a grandes voces. Pero ¿qué pasaba?
¿podría el fariseo demostrar que Dios le mandaba diezmar de la menta, del comino y del eneldo? Probablemente no. Ahora, el fariseo decía que él hacía ayunos, prácticamente vivía ayunando. Ahora, ¿podría probar que Dios le mandaba ayunar? No, porque fíjate que los ayunos que él hacía no era por obediencia. Es como que si yo haga algo que no me lo ordenen, lo estoy haciendo por obediencia. No lo estoy haciendo por obediencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos prácticamente es un producto de una mente humana. Si yo ayuno repetitivamente, entonces Dios me va a ver que yo estoy en comunión con Él y soy obediente. Pero Dios no está mandando a nadie a ayunar. Y hoy en día eso es una costumbre tal que mientras no ayunen no se sienta bien, la persona. Y fíjate que estás utilizando el tema del ayuno. Yo recuerdo en una ocasión, mira qué sabiduría más profunda la que dedujo una vez un pastor, tocando precisamente este tema. Él agarra y dice, bueno, el espíritu y la carne se oponen entre sí. De tal manera que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Entonces decía este pastor, pero mira qué sabiduría más profunda. Entre comillas. Mira qué sabiduría más profunda. Decía él, bueno, si el alimento de la carne, el alimento del cuerpo, es la comida, y el espíritu y la carne se oponen entre sí, entonces el alimento del espíritu, como se opone a la carne, es no comer. Entonces ahí es donde te vas a dar cuenta esta, digamos, esta ambivalencia, estos dos juegos de valores que no se ha entendido, porque la sabiduría lo que grima es el hecho de información. Entonces, la sabiduría humana, la sabiduría religiosa, es un tipo de información que es caduca, es un tipo de información destinada al comportamiento, que es lo que define en este caso la ley de Moisés. Pero por otro lado está también la información de la sabiduría oculta, la que me presenta perfecto, la que me presenta completo, la que me presenta en un estado de riqueza espiritual, no de niñez espiritual, sino de riqueza espiritual. Pero esa es la manera en que el religioso juega, o sea, sacando unas conclusiones tan profundas, entre comillas, como decía Saúl, que parecieran tener digamos, que parecieran tener discernimiento, pero que a la larga tú no vas a encontrar nada de Dios allí. Vamos a hacernos la pausa de intermedio de costumbre, pero de regreso vamos a seguir hablando sobre este asunto de la sabiduría y mostrando cómo el mundo ha entendido mal lo que es la sabiduría de Dios. Ya regresamos. Efesios es una extraordinaria exposición de quién es la iglesia. Además, en ella se aclara con mucha precisión cuál es su posición y condición en este nuevo orden de vida que llamamos gracia, y que a su vez se nutre de lo revelado al apóstol Pablo.
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Los lugares celestiales de ninguna manera son un lugar físico, puesto que la religión nos hizo creer que debíamos buscar a Dios arriba de nosotros, cuando lo real es Cristo en nosotros. Cuando nuestro apóstol habla de lugares celestiales, define con esto no solo una posición espiritual, sino además nuestra condición en Cristo, un estado de gloria, de excelencia espiritual, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza del poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De manera que nos hizo sentar en lugares celestiales por la revelancia que como iglesia representamos para Él. Es decir, nuestra posición y condición espiritual no podemos determinarla con nuestros ojos físicos. Debemos ir más allá y vernos desde la perspectiva de Dios, porque a fin de cuentas la decisión de sentarnos fue totalmente de Él. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Todos los días asumimos un papel equivocado, considerando que somos pecadores o trapos de inmundicia. Incluso es igual si nos consideramos sacerdotes de un pacto con defecto. La realidad es esta: estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y con la máxima autoridad delegada a la iglesia, que somos todos. Y más que una posición, es una condición espiritual que debe ser asumida. El asunto de la sabiduría o del entendimiento de quiénes somos en Cristo es el asunto de mayor relevancia abordado por Pablo en sus cartas. Entonces, no se trata de que haya un tipo de profundidad teológica o cosas así, no. Es que simplemente entiendas quién eres. De eso se trata la sabiduría oculta. O sea, no estamos hablando tampoco de que esto requiera un enorme tiempo, una gran cantidad de tiempo para que aprendas, para que leas o cosas así. No, estamos hablando de que Dios dice que decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, no hay locura, por ejemplo, cuando te dicen de que sos pecador, no hay locura cuando, por ejemplo, te dicen que tenés que arrepentirte, porque eso es lo cotidiano. O sea, la religión trata de verte en culpabilidad, para de esa manera tenerte esclavizado. La sabiduría de Dios tiene que ver con quién eres tú para Él. ¿Quién sos vos? Una vez que entiendes y asumes esa posición, entonces la sabiduría oculta ya es parte de tu vida. Lo que pasa es que desde el punto de vista humano, entenderlo de una forma tan, digamos, tan clara, resulta increíblemente difícil. Bueno, la verdad es que estaba viendo, por ejemplo, el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, en el verso 3,
Y Pablo nuevamente exhorta a los niños en Cristo con el siguiente verso. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, muchas personas creen que el incrédulo es la persona, el impío le llama la religión, ¿verdad? El incrédulo. O el que no es miembro de una Porque no es congregación. miembro, exacto. Así lo ven ahora, es ¿no? correcto. Son impíos, son incrédulos, no arrepentidos o no creyentes. El detalle es que había un pueblo que era el incrédulo en ese momento, y era el pueblo judío. Pablo les comenzó predicando a los judíos, llegó a las sinagogas. ¿Y qué es lo que trataron de hacer? Lo que trataron de hacer fue matarlo al hombre. Es más, los judíos dijeron, este hombre es necesario borrarlo de la faz de la tierra. O sea que la sentencia de muerte prácticamente le fue dada en vivo y a todo color. Ahora, el pueblo incrédulo era el pueblo que vivía por la ley. Y es el problema de muchos de los actuales cristianos. Toda su vida ha sido en base a la ley mosaica, a obras que producen una justicia propia y no la justicia que viene de parte de Dios. Ahora, fíjate bien, el Dios de este siglo, Rodolfo, y lo hemos dicho claramente, no es Satanás el Dios de este siglo, ni el príncipe de este siglo fue Satanás. Estamos hablando aquí de una doctrina que ese pueblo incrédulo lo consideraba como Dios mismo. ¿Y qué era? A lo que ellos consideraban como Dios mismo, era la misma ley. Ellos vivían por mandamientos, por ordenanzas, por tradiciones, por fiestas. Todo eso fue en base a las obras de la ley. Eso produjo su propia justicia y eso es lo que Pablo llamó la sabiduría del mundo. Hoy en día la iglesia niña, y hablo de manera particular, ¿verdad? La iglesia ya está consolidada, pero dentro de la iglesia, los que conforman la iglesia son niños en la forma de pensar. Le pueden hablar de Cristo y ellos son fanáticos a seguir a Jesús de Nazaret como su ejemplo. Si Jesús hay unos 40 de ellos, hay unos 42 o 50, si es posible. Si ellos les dicen, hay que vigilar que el Señor viene, ellos están despiertos toda la noche en una bullaranga extravagante y pueden amanecer cantando y brincando al siguiente día. Y si es posible, el líder les dice, no, mañana seguimos en este mismo asunto, ellos están ahí. Y si es cuestión de sacar demonios y hacer milagros, ellos están ahí. Pero cuando se les habla de doctrina, y una doctrina para el hombre interior, porque eso es lo que pretendía Pablo, llegar al hombre interior, les es difícil, porque no hay un discernimiento espiritual. Pablo dijo, el espiritual todo lo juzga, y él no es juzgado de nadie. Lo dijo con claridad meridiana, pero el que es niño, él lo puede juzgar todo y ver pecado en todos lados. Ahora, fíjate que el asunto es no discernir entre la ley y la gracia, entre la sabiduría humana y la sabiduría predestinada. Esa sabiduría Dios se la dio a un hombre para que le explicara y lo mandó en una misión apostólica para desempeñar eso. Es más, dejó establecido dentro del Nuevo Testamento 14 cartas, que es el fundamento y es la doctrina para la iglesia, para que pueda llegar a un estado de madurez. Pero ¿qué pasa? Todos estos hombres y mujeres que conforman y que son particularmente niños, ellos han desechado la doctrina y han entrado en un juego, en costumbre, en rudimento. Ese es su vivir, el vivir cristiano de hoy, entre comillas, es eso. Y eso produce naturalmente una sabiduría humana, que Pablo llama doctrinas y mandamientos de hombres. Sencillo, Rodolfo. Ahora, cuando una persona
expone, fíjate, la primera dificultad de una persona al escuchar el Evangelio de la gracia es que esa persona no hace la diferencia exacta entre la doctrina, que es la sabiduría oculta, y las obras, que es la ley. No hace esa diferencia. La persona viene y cree que al agradar a Dios hay que mezclar las dos cosas. Y esa es una sopa que le va a producir un efecto de muerte, porque va a mezclar su justicia propia, que es lo que los líderes le presentan a la congregación, y no la justicia que proviene de Dios a través del sacrificio de Cristo. Ahora, la tendencia de confundir a ambas cosas puede ser por ignorancia total o porque les conviene hacerlo así. Ahora, hay que entender que cuando estas dos cosas se mezclan, prácticamente Dios las separó de tajo, de raíz. Esto es ley y es obra, y esto es gracia, ¿verdad? Y esto es a través de la fe, no es por obras, para que nadie se pueda gloriar. Este esquema de pensamiento de sistematizar y hacer la separación entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, Pablo a quien más se lo deja claro, como lo decíamos al inicio, es a los corintios. Precisamente porque hay dos particularidades, no vayamos largo. Y esto que sirva también nos escribe César, y porque nos pregunta de 1 Corintios 5:1 al 5, donde habla un caso de inmoralidad que estaba dentro de los corintios. Precisamente ese es el asunto. La particularidad con la que Pablo presenta la niñez de los creyentes en Corinto se basa en dos disputas que habían dentro de esa congregación. La primera, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo, yo de Pablo. División marcada totalmente. Y la segunda es el hecho de mirar fulano, mirar sutano, mirar perencejo, y ya viste cómo vive él, y ya viste cómo se comporta. En eso radica la niñez de los corintios. Pablo habla de la división como resultado de la sabiduría de Dios. Y habla del señalamiento, porque por ejemplo César nos pregunta eso. Sin embargo, así como nos dice que le damos del 1 al 5, le hace también del 6 al 8, donde Pablo habla de ser una nueva masa, o sea, de cambiar la mentalidad. Lo que le dijo a los romanos en el capítulo 11, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Esto lo que quiere decir es que, obviamente, eso generaba en los corintios una mentalidad retrógrada. Entonces Pablo los llama de manera indirecta a un cambio de mentalidad, a no ver las cosas desde el punto de vista de quién soy, sino de que hay algo de mucho más valor. Y Pablo lo aclara en el capítulo 3 de 1 Corintios, donde él dice tajantemente, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea que no valorar ese esquema era lo que los tenía ellos en esa etapa de niñez. Y lo segundo, en el estar señalando a los demás. Entonces Pablo dice, hay una sabiduría oculta que va mucho más allá. Y precisamente, siempre hablándoles a ellos, él les dice ya de que la sabiduría ya es un hecho consumado. Cuando en 1 Corintios capítulo 1, les dice Pablo en el verso 30, dice, mas por él, dice, hablándole a los corintios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y lo pone en primer lugar. Sabiduría, dice, justificación, santificación y redención. Los corintios estaban viendo el comportamiento de los demás. Eso es lo que hacían los corintios. Y eso es lo que hacen también en las congregaciones hoy. Ya viste a Sutano cómo vino vestido. Y ya viste cómo se cortó el pelo. Y ya viste que anda demasiado pintada. Y ya viste las uñas. Y ya viste cómo habla. Y ya viste el tinte del pelo. El tinte del pelo, las señas en los pies, bueno, en fin. Niños, no sabiduría oculta, sabiduría humana. Porque Pablo dice que ya fuimos hechos sabiduría, justificación, redención, santificación. Fíjate que uno de los principios que el apóstol Pablo le escribe a esta misma iglesia
es que le dijo prácticamente en la segunda carta, les dijo, si a Cristo conocisteis según la carne, a nadie, ni a Cristo lo podemos conocer según la carne, o a ninguno podemos conocer según la carne. Ahora, fíjate, si vemos el contexto del capítulo 5 de esa carta, este juicio prácticamente de juzgar o de entrar en ese tipo de conflicto, que era que uno tenía a la mujer del padre, Pablo lo aclara con meridiana. Por ejemplo, en el capítulo 6 está la respuesta. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Fíjate cómo Pablo relacionó eso. Ahora, dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, que era la fornicación, que se estaba juzgando, digamos, en esa iglesia niña, Pablo dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, dice Pablo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, lo que estaba pasando ahí, prácticamente todos ellos se miraban en una condición carnal dentro de la congregación. Y es lo que vos relacionaste con anticipación, en el comentario pasado. Ahora, el producto de esto es lo que ocurre bien en todos esos grupos congregacionales, ¿no? Se levanta una profeta y dice, no, que la fulana está en pecado, no, que la sutana es esto, y eso es lo... Así como nos pregunta Adolfo García. Y es lo que normalmente ocurre. Pues. Adolfo García nos dice, la mayoría de los pastores dice que hay reglas y mecanismos para cómo expulsar demonios. Ahora, fíjate que Pablo fue, para cortar de raíz ese problema, ese juicio que había, hombre, es necesario que el tal salga, que no se siga congregando más para evitar ese problema. Ahora, luego en la segunda carta, Pablo viene y lo restituye. Prácticamente, hombre, el hombre corrigió sus pasos, y ¿qué es lo que Pablo dice? Dice que en vez de contrictarse, estar triste por los acontecimientos pasados, él se gozaba. Pues. El niño juzga las cosas por la percepción. El niño espiritual así la juzga, por lo que ve, por lo que escucha, por lo que percibe, por lo que siente. A mí no se me olvida, uno de mis hijos, que casualmente el viernes cumple 15 años, Rodolfo Gabriel Caldera Morales. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, yo no sé si te acuerdas de aquellos famosos apagones que estuvieron dándose en el 2006, él advirtió, pero con mucha sobriedad, el hecho de que por qué los vehículos, por qué los automóviles tenían luz y en las casas no lo había. Y esto parece chistoso incluso, pero es que él, en su estado de niñez, él percibe las cosas por como las mira. O sea, el niño así las percibe. El niño espiritual igual. O sea, él quiere sentir, él quiere que se le ponga la piel de gallina, y para ellos eso es Dios, eso es espiritual. Sin embargo, Pablo establece el resultado de la sabiduría precisamente en un lugar mucho más elevado. Y al tener esa sabiduría, nosotros ponemos a los demás también en un lugar mucho más elevado. Porque eso es lo que precisamente le dice a los colosenses, y con esto nos estamos despidiendo, eso es precisamente lo que le dice a los colosenses en el capítulo 1, verso 28. Oye bien, a quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Dónde radica entonces el efecto de la sabiduría? En esa elevación. Bueno, a fin, dice Pablo, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Si tú le miras defectos a los demás, estás en sabiduría humana, no estás en sabiduría oculta. Si tú vives pendiente de cómo se comportan los demás, estás en sabiduría humana, no estás en sabiduría oculta. Porque si estás en la sabiduría de Dios, entonces tú tienes que presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esta es la premisa de la sabiduría oculta.
Por eso Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, las que ocultó, porque no podía entender el pueblo de Israel eso y no lo ha entendido el creyente hoy. Y necesitamos de que lo entienda, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el reto que tiene, presentar perfecto a todo hombre. Sí, tiene un comportamiento que socialmente, pues, es cuestionable, socialmente hablando, pero espiritualmente tú tienes que presentarlo perfecto. Nos dio mucho gusto haber estado otro miércoles con ustedes, es el compromiso que hemos adquirido, aun cuando lo que conversamos, planteamos y generamos reflexión acá, también genera inquietudes y contravenciones en otras personas. Pero lo importante es que aquí hablamos la sabiduría oculta. Así que en nombre de Saúl Emilio Chávez y quienes habla, Rodolfo Caldera Mejía, los invitamos a que estén pendientes de nosotros el próximo miércoles. Escríbanos a laultimareforma@gmail.com las inquietudes que ustedes tengan relacionadas con los temas que aquí abordamos. Así que un placer, muy buenas noches a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles. La última reforma.